Voy a compartir una palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 del 1 más o menos hasta el 9, hasta el 8, 9. Hay algunas cosas que encuentro aquí. Vio que hoy se estila decir, yo soy fan de, ¿no? Qué sé yo, si hablamos de música, yo soy fan de tal o soy fanático tuyo. Ayer nos reíamos porque compartíamos un momento en casa y estaba Tiziana y yo tengo un sobrino que siempre le ve los estados al padre y el padre pone los estados de Tiziana y mi sobrino le decía a la Tiziana, decía, yo soy fan tuyo. Y ella, pobrecita, no entendía nada, se reía. Pero es verdad, digo, porque le escucha cantar y canta bonito, entonces a él lo conmueve, le gusta realmente. Digo, hoy está es común que digamos esto, no que sea malo o bueno, no estoy hablando de ello, estoy hablando de que yo soy fan tuyo. Bueno, yo si tuviera que decir hoy, en los libros de la Biblia en este momento, yo soy fan de dos autores, digamos. Uno es Lucas y el otro es Pablo. Porque veo que estos dos autores, estos dos escritores de la palabra, estos dos siervos de Dios que han transmitido la palabra hacia nosotros en sus escritos, lo han hecho con una claridad enorme y con una facilidad para que entendamos. De pronto usted, creo que si me pongo a hablar, me pongo en un zapato que no me corresponde, pero si me pongo a hablar desde la boca de Marisa, ella es más fan de Isaías. Dios siempre le habla con Isaías. Y bueno, quizá tiene que ver con su ministerio y está bien. Pero Isaías para mí es muy rebuscado. Yo el tipo por ahí te la dice tan complicada y voy a decir, ¿qué es lo que me dijo el profeta? ¿Viste? Y acá el libro de los Hechos, el que lo escribe es Pablo. Y Lucas, perdón. Y Lucas es el que escribe el Evangelio. Y vio que cuando empieza el Evangelio de Lucas dice, oh excelentísimo Teófilo, le está escribiendo a Teófilo que es uno de los siervos de Dios que estaba en las iglesias del Asia y en Roma. Era como si dijéramos uno de los apóstoles sucesores. Ese es Teófilo. Teófilo es como si yo dijera, imaginemos esta iglesia de acá a unos muchos años y de pronto acá está parado Pedrito. Y yo le escribo, oh Pedrito, mira, te voy a contar, cuídate de aquel que viene a la iglesia. Porque lo conozco. Entonces, Lucas le está escribiendo a los que vienen detrás. Porque Lucas también caminó detrás de los primeros apóstoles. Y escribió todas estas cosas. Entonces, en el primer tratado, las primeras cartas, le manda el Evangelio de Lucas. Le manda un relato de todas las cosas que acontecieron. Y luego escribe el libro de los Hechos, porque es Lucas el que está hasta el final de los días con Pablo. Y es a Lucas a quien Pablo le da las cartas para que envíe, para que escriba. Y muchas de las cartas, de las segundas cartas de Pablo a Corintios, a Tesalonicenses, las cartas a Tito, fueron escritas por Lucas, porque Pablo ya estaba ciego. Y Lucas le fue permitido estar con él en la cárcel y el tipo escribía. Entonces el libro de los Hechos es escrito por este autor que dice, te voy a relatar para que las generaciones que vienen, nosotros, sepan cómo sucedieron las cosas. Sepan cómo aconteció. Entonces comienza así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que se fueran a Jerusalén. Le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y les dijo, preste atención, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta allí nomás, porque luego viene el relato de cómo fue la ascensión de Jesús, cómo Él es llevado al cielo y cómo empieza la organización de la iglesia en aquel momento. Y hay algo que quiero decirles, porque entiendo que esto es para el tiempo que tenemos que vivir como iglesia. Hay una promesa. Yo digo, Lucas está escribiendo algo que él no vivió. No sé si me entiende. O sea, Lucas no estuvo en el Pentecostés. Él no estuvo en esos 40 días o en ese tiempo, que si me pongo a estudiar bien lo que relata ahí Lucas en todo el libro de los Hechos, no sé bien si fueron 40 días. Sé que fue un tiempo, y en el tiempo del Pentecostés es que el Espíritu Santo llegó y se derramó sobre ellos. Él no estaba allí. Él tomó relato de lo que había acontecido. Entonces digo, si este no estuvo allí y lo escribió por la dirección del Espíritu Santo, es porque tiene un contenido profético, en el sentido de que es una palabra que va a tener cumplimiento vez tras vez. No sé si me entiende. No es que esta vez se va a cumplir esta palabra y el año que viene, no, el año que viene otro, y esto ya no tiene valor. No, es una palabra de cumplimiento permanente. Es una palabra para cumplirla permanentemente, o sea que Dios la deja establecida. Podríamos decir que este es el diseño de Dios. Hace un tiempo estuvimos hablando acerca del diseño de Dios. Y verdaderamente un poco hablé acerca del diseño de Dios, está en alguna de las prédicas grabadas. Quizás un poco en mi corazón estuvo el confrontar con muchos pensamientos teológicos que hay dando vuelta acerca del diseño de Dios y muy confusos. Y yo hablé un poco acerca del diseño de Dios más por aclarar lo que otros dicen, que quizás por inspiración de Dios para lo que necesitábamos nosotros. Pero en definitiva esto es el diseño de Dios. Hay una promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Y creo que he visto, estudiando el tiempo moderno, digamos, los últimos 100 años, los escritos de autores de los últimos 100 años, digo 100 por decir, parece mucho, pero estamos hablando del 1900 hasta esta parte. Hombres y mujeres de Dios que sirvieron a Dios y están sus libros, 1940, 1970, 1960, en los 80. A alguno que haya conocido el Evangelio hace muchos años, si yo digo la palabra Jimmy Swaggart, va a decir, ¡oh, qué hombre de Dios! El otro, ¿cómo era el viejito que? ¿Cómo era? Gigi Ávila. ¡Qué hombre de Dios! Ahora, cuando alguien lee los libros de estas personas, Kathryn Kuhlman en los años 70 en Estados Unidos, Benny Hinn en los 80, 90, y así podríamos seguir. Cuando uno lee estos autores, hombres y mujeres que Dios ha usado fehacientemente comprobado, no estoy hablando de gente que un día, wow, va a encontrar en todos ellos una cuestión común. Los hermanos Wesley en Inglaterra en el año 1800-1900, o sea, finales del 1800, todos tuvieron un patrón en común, un diseño en común, y se llama Espíritu Santo. Y recibieron poder cuando vino el Espíritu Santo. Recibieron el don de Dios, el único y verdadero don que debemos recibir. Saben, podríamos hacer, una vez aquí en la iglesia hicimos un estudio sobre los dones. Y recuerdo que en aquel momento le pedí ayuda a un pastor que estaba cerca nuestro. Creo que con el tiempo me di cuenta que no era tan bueno eso, pero hicimos un estudio y este hombre trajo un estudio y había como no sé cuántos dones, como 30 y pico de dones. Y recuerdo que en aquel momento más de uno me dijo, pastor, ¿cuál será mi don?
Y claro, es lindo saber, yo tengo el don de esto, el don de aquello, el don de ciencia, el don de sanidad. Y de hecho, Pablo cuando enseña acerca de esto, dice, después que le enseña bastantes cosas a los corintios, de los dones y los detalles, el don de lengua, el don de ciencia, de revelación, de sanidad, de presidir, en fin, después otro día si quiere los leemos. Cuando termina más o menos de enseñar esto, dice, procuren los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo cuando dice profeticéis? Que por muchos años la palabra profecía o profeta en las iglesias pentecostales fue medio tabú, medio como que no se hablaba, ¿vio? No había que decirle a nadie ni profeta ni apóstol. Yo recuerdo que en Córdoba, cuando yo nací el evangelio hace 30 años atrás, se mencionaba una sola profeta, Mari San Martín. Era la única que... Y yo recién empezaba en el camino del Señor y decía, ¿y no habrá otra? Habiendo tantas iglesias, ¿no habrá otra profeta, otro profeta por ahí? Y era la única que los pastores o las personas en autoridad se animaban a decir, la profeta Mari San Martín. No llegué a conocerla, todos decían que era una gran mujer de Dios. No la conocí. Pero, ¿qué quiere decir cuando dice Pablo, sobre todo que profeticéis? Porque no es la cuestión el don profético, no es la cuestión quién es el profeta. No sé si me explico. Sergio, que creo que ya estaba con nosotros cuando comenzamos, Analía se va a acordar, nos visitaron unos profetas, ¿se acuerdan? Hacía poquito que empezamos. Y eran profetas y nosotros decíamos, oh, mirá, son profetas. Terribles chantas resultaron los profetas. Ponían una banderita en el suelo, juntaban la plata y se la llevaban. Y uno con inocencia, y digo esto porque el que está hablando en todo caso que se equivocó soy yo. Dice, no, es profeta. Y hoy con los años, con la experiencia de haber vivido y sabiendo que Dios pesa corazones por encima de sazones, que acabo de leer, no sé si se fijó que Jesús les dijo a aquellos discípulos, ¿no?, que habían estado con él, a ustedes no les corresponde saber tiempos ni sazones. O sea, aún con todo eso, hoy me doy cuenta que no tiene que ver a ver quién es el profeta. Claro que hay don profético. Claro que está el ministerio profético. Y claro que en la iglesia está el ministerio apostólico. Y claro que está el ministerio pastoral y el ministerio de maestro y de evangelista. Claro que están, porque son del Espíritu. Y si interpretamos bien lo que dice la palabra dice, y el Espíritu repartió como mejor le pareció, dicho en criollo. Y a unos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Pero tenga en cuenta esto, para que lo sepan, para que no se perturbe su mente. El Espíritu Santo le pareció. No el instituto bíblico ni el pastor de turno que te ungió. Porque si es por ungir, mañana hacemos una celebración acá y le ungimos a todos. ¿Te acuerdas cuando vinieron los profetas Tabos? Creo que te ungieron también. Ungimos a todos, salimos todos llenos de aceite. Encima esos locos, me acuerdo que tiraban aceite en serio, tiraban chorro. No me salió mal la mancha. Y no pasa por ahí la cosa. A pesar de que lo hicimos con fe, creyendo. Y Dios nos usó a pesar de todo eso. No pasa por ahí la cosa, porque el que unge es el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo es el Espíritu? ¿Usted lo vio el Espíritu Santo? ¿Alguien tiene una jaulita como quien mete un canarito y tiene ahí el Espíritu Santo guardado, la palomita? No puede, ¿verdad? Nadie lo tiene. Puedo yo decir, acá tengo escondido, entonces cuando yo subo, leo, y baja. Y no, como le pareció al Espíritu Santo derrama. ¿Sabe qué me da a pensar esto? Ni siquiera lo defino. Que muchos el Espíritu Santo lo usa de pastor. Y después el Espíritu Santo se va y dice, no, bueno, lo lamento, pero yo no puedo seguir. Si yo, Espíritu Santo, tengo que representarte, no, ese ministerio ya lo lamento, te quedó el título, pero acá hay otro. ¿Qué estoy diciendo? Queridos, estoy diciendo que se viene un tiempo que no es nuevo, que es el tiempo que siempre estuvo. Y como nos acaba de ministrar, porque digo nos acaba porque a mí me ministró el Espíritu Santo, viene el tiempo en que la fuerza, el poder, lo que dice esta palabra, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu, van a recibir poder.
Mientras tanto, ¿y qué recibimos mientras tanto? Migajas. Poquito. Recibimos algo. Algunos más expresivos, más definidores de la cosa evangélica y de las cosas espirituales. Como por ahí el gran filósofo y moderno presentador evangélico Dante Gebel. Hablan de las emociones. Los cristianos emocionales. Y usted puede escuchar prédicas enteras acerca de los cristianos emocionales. Y por ahí bien dicha, no estoy diciendo que digan mentira, nada. Pero no pasa por ahí la cosa. No pasa por definirlo si usted se fue de la iglesia con una bendición, una emoción o qué. No pasa por ahí. Porque en definitiva Jesús sanó a muchos. Y cuando llegó el momento de crucificarlo había pocos. Y aún Pedro, que le había seguido y había vivido, hasta la suegra le había sanado a Pedro, lo negó. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Pedro lo negó, pero lo que no dice que los otros huyeron. Porque en todo caso Pedro fue el más valiente, porque se atrevió aunque sea a seguirlo de cerca. Yo me pregunto, ¿está bien? Pedro fue hasta el patio y allá lo estaban azotando a Jesús y usted imagínese las casas y los lugares de edificios públicos oficiales de aquel momento. Tenían un patio donde se castigaba, la cárcel, un pórtico, un lugar donde estaba el pueblo. Y yo digo, dice que Pedro lo siguió de cerca a tal punto que los que perseguían a Jesús y que lo estaban azotando y estaban en contra, digamos, de Jesús, lo identificaron cerca. Ahora, hasta ahí nosotros decimos, mirá, y Pedro lo negó, y hay 1.000.000 de prédicas acerca de cómo Pedro lo negó. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaban los otros? Faltan 10, Judas ya está. Pedro, ¿y los otros 10? ¿Dónde estaban? No estaban ni cerca. ¿Entiende lo que digo? O sea, ni siquiera los que estaban con él pudieron estar cerca de él, aunque sea para decir, pará, espera un minutito, no lo azote de vuelta, le voy a pasar un poquito de metiolati, un hielito, ahora seguí. No, ni cerca estaban. Ahora digo esto, ¿por qué? Porque era necesario que todos estos fueran embestidos por el poder de Dios, tenían todo el conocimiento. Ya Dios les había hablado, habían estado con Jesús. Hermanos, se viene un año postrero, un tiempo postrero para nosotros. Proféticamente estoy hablando. Y no proféticamente porque hoy acá está levantado el profeta número 1. No. Estoy hablando porque el Espíritu Santo trajo esto. Esto es lo profético. Lo profético es lo que el Espíritu Santo trae. Por eso Pablo dice, procuren entre todos los dones el mejor, el más necesario es el profético. ¿Y por qué te lo está diciendo ahora? Entonces vamos a tener una iglesia, ¿se imagina una iglesia profética? De todos profetas, ¿sabe qué tendríamos que hacer? Tendríamos que repartir en vez de barbijo allá en la entrada esas vinchitas con micrófono para que todos hablen, ¿vio? Entonces profetiza uno, profetiza el otro. Hay algunos avanzados en el Evangelio, digo avanzados por no criticarlo, que han armado escuelas proféticas y hacen cultos proféticos y todo profetiza. Y hay una de profecía y profecía. Vos salís de ahí, médico, abogado, juez, gobernador, presidente, no sabe, todos te profetizaron, no sabe qué va a hacer, pero fueron proféticos. Digo, entonces si todos tienen que recibir el poder, tienen que recibir el don profético, ¿de qué se trata? Y estoy hilvanando algo en mi mente y en mi corazón. Se trata de lo que te acabo de profetizar en la palabra, digo. Él te da fuerzas cuando no tenés ninguna. Él te da el poder. Se trata del poder para poder definir lo que va a ser tu vida. Se trata de cuando el Espíritu Santo está con vos, vos podés definir las cosas. Podés saber a dónde tenés que caminar. Tus pasos dejan de ser pasos inseguros. Los apóstoles, después que llegó el Espíritu Santo, recibieron poder. Si usted lee el libro de los Hechos, va a ver que muchos eran sanados. Pedro predicó en el pórtico de Salomón, casi le cuesta la cabeza porque lo metieron preso. Hubo milagros. El más notorio que tenemos es el cojo que estaba a la entrada del pórtico. Pedro y Juan iban, lo leímos alguna vez, en la entrada del pórtico de Salomón y le dijo, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. Y todo se revolucionó porque habían sanado a uno que hacía años que estaba ahí postrado. Y todo se trata del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Todo se trata que dejes de pensar y empieces a actuar.
guiado por el Espíritu Santo. Y eso, créame mi amigo, es lo más difícil. Suena muy fácil. Dicho en 10 minutos de prédica, es sencillita la Mercedes, dicen por ahí. Pero no es sencillo. Es necesaria la búsqueda. A estos apóstoles les fueron necesarios, no sé, aparentemente, digo aparentemente, no voy a ir a la exactitud porque no la tengo, 40 días de estar orando. Queridos, hay que terminar un ciclo y no ha sido fácil. Hace unos domingos atrás, no sé si un mes, 2 meses, tuve una palabra desde este lugar y recuerdo porque impactó en mi corazón. Y son esas cosas que te desgarran un poco. Digo desgarran es porque hay cosas que a vos te duelen, hay cosas que pero hay cosas que te hieren. Y cuando algo es una herida, tarda en cerrar, ¿verdad? Si yo te hago un tajito, vos después, el corazón con agujerito no es como la canción. Hay que coserlo, Entonces eso fue algo que cuando el Señor me lo mostró, me dolió, me causó una herida. Y en ese momento, si usted después lo corrobora, no me acuerdo la prédica, si quiere buscarla, la busca, da igual. Pero yo recuerdo bien que el Espíritu Santo me dijo, este tiempo que va a pasar, este tiempo que luego va a ser postrero, pero que hoy llamamos pandemia, se llevó puesto a varios. Y creo que no hace falta que seamos muy inteligentes, se llevó puesto. Usted entiende lo que es, se llevó puesto. Porque Satanás cuando viene, no viene a hacerte cariño. El diablo no viene a decir, lo voy a herir un poquito. Viene por tu alma, viene por tu salvación. Y viene por eso que hemos repetido hasta el cansancio que dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Bueno, si lo dice, no es porque solamente es porque no va a poder voltear a la iglesia, porque permanentemente está buscando el Hades, el infierno, el mismo diablo, voltear a la iglesia. Lo único que le hace daño al infierno es una iglesia que diga la verdad, que tenga la locura de la predicación, de donde puedan salir hombres y mujeres que prediquen. Lo único que le ha hecho daño al infierno y ha restaurado a la humanidad y va en proceso de restaurar la humanidad, que es el plan de Dios, la salvación, ha sido la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que Dios creó para salvar al hombre es Cristo, es Jesús. Jesús no va a volver a venir a ser crucificado en una cruz. Va a venir a buscar a su iglesia, porque Él mismo es la iglesia. Y aunque parezca un juego de palabras, esta es la verdad. Y en este tiempo, muchos se los llevó puesto la pandemia. Quedaron estallados. Ahora, es muy fácil mirar y decir, viste, chichos. ¿Viste lo que le pasó? ¿Viste lo que hizo? Chichos. Cuando alguien hace eso, ¿sabe lo que está haciendo? Un ayudante de Santa. Pero no de Santa Claus, de Santa Anás. Porque le está haciendo la propaganda a ese. Y este es un tiempo postrero. Y este es un tiempo para buscar a Dios. Yo no sé porque todavía no me lo habló el Señor. Si muchos de estos podrán ser restaurados, no lo sé. Soy un hombre de fe y voy a proclamar esto, aunque no lo sé. Yo lo voy a proclamar. Yo voy a seguir orando por los enfermos y por las necesidades, aunque no sé si Dios va a orar. Pero porque soy un hombre que Dios escogió para hablar de fe. Y en esta mañana vengo a decirle, preparémonos para este tiempo postrero, porque vendrá el poder. Vendrá el poder cuando hayamos encontrado el Espíritu Santo. Y hay algo más que rescato de esta palabra, porque fíjese que estos apóstoles, esto que como dije recién, cuando Jesús fue azotado, crucificado y paseado por todas las autoridades para que todos le pegaran un poquito más, estos apóstoles como Pedro que lo negó, los demás estaban desaparecidos. Y tuvo que morir en la cruz y estar prácticamente solo. Dice que en el relato de la crucifixión de Jesús, dice que solo su madre estuvo ahí con decirles más. Solamente un hombre extraño que no tenía que ver mucho con los apóstoles, José de Arimatea, fue el que fue a reclamar el cuerpo y lo llevó y lo sepultó. Ni siquiera los suyos fueron a buscarlo. ¿Por qué? Porque tenían... ¿Usted se imagina que en la puerta de Poncio Pilato, de Herodes, ¿cómo se llamaba el otro, el que lo crucificó? Bueno, digamos Poncio Pilato.
hacía un día que había muerto Jesús. ¿Quién sos vos? Yo soy Juan, el segundo de Jesús. Y este es Pedro, venimos a que nos dé el cuerpo. Vengan ustedes para acá, lo voy a crucificar también. ¿Entiende? O sea, era una época en que no había derechos. Algunos que vivieron alguna parte del proceso militar saben que algunas muertes fueron así y el que fue a reclamar a fulano desapareció con fulano también. Porque no había derecho, ¿entiende? No había un Estado de Derecho. Así era en aquel momento. El tipo, ¿quién viene a golpear? Pero pasalo directo a la cruz. Miguel, mira el poste. De acá se ve todo, ¿eh? No le diga Lanto. Mi hija es arañofóbica. Y había una araña. Bueno. Y fue un extraño el que fue a buscar el cuerpo de Jesús. Y a Jesús lo vuelven a ver recién resucitado. Entiéndame un poquito esto. Ya había muerto Jesús. Cada uno se fue, cada chancho a su rancho. Fíjese que en el relato dice que se le apareció a dos que iban camino de Maús. O sea, es como si dijéramos, Jesús fue crucificado en Carlos Paz. Y uno de sus discípulos vivía en Río Cuarto. Dos. Entonces, bueno, ya está. Ya murió Jesús, nos vamos para Río Cuarto. Y a mitad de camino se le apareció Jesús y le dijo, no. Y se volvieron, tenemos que ir a contarle esto a Pedro. Se le apareció al otro, y dijo, no, no tenemos que juntar. Y los que y se volvieron a juntar y ahí se les apareció Jesús. Yo les relato todo esto para que entendamos algo. Esta iglesia nueva, creada y formada, esos primeros apóstoles, y fíjese que no eran solo los 12 apóstoles, estaban también las mujeres, estaban los que seguían con ellos. Estaba un tal Matías, por ejemplo, que después fue puesto en lugar de Judas como apóstol. Digo esto para que entendamos, había varios, no eran. Algunos dicen estudiosos que eran como 120 los que se habían compungido y vuelto a juntar después de la muerte de Jesús cuando Él se les aparece nuevamente. Ahora miren esto. Y les digo esto porque es lo que va a acontecer. Créame que es lo que va a acontecer. Lo primero que le dicen, cuando Jesús ya le dice, bueno, van a venir, quédense acá, va a venir el Espíritu Santo, ustedes van a ser llenos de poder, me van a ser testigos en Judea, en Samaria. O sea, le está hablando de una iglesia mundial. ¿Se imagina que hoy venga un profeta acá y empieza a sacudir el altar y diga, Dios va a levantar almas y de acá van a salir a las naciones? Y lo veo al hermano predicando en Roma y lo veo al hermano en Shanghái y quedamos todos, ¡wow! Vamos a ser mundiales, vamos a ser internacionales. Quedamos todos diciendo, ¡wow! Te preocupé, a vos te va a llevar la jarria nomás. Quedamos todos, ¿vio? Más o menos así es lo que... Entonces lo primero que le dicen, fíjese esto. Entonces, el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sabe lo que le preguntan? Le preguntan por lo terrenal, por lo que tenían. Eran judíos, estaban oprimidos por Roma. ¿Sabe qué es esto? Esto es como lo que acontecería si viniera hoy Jesús acá y nos hubiera pasado lo mismo. No faltaría uno, creo que muchos le dirían, Señor, ¿es que la iglesia se va a llenar? Señor, ¿es que van a venir muchos y vamos a hacer todo lo que éramos y van a estar todo? ¿Es que este es el tiempo en que vos nos vas a usar, Señor? ¿Entiende la pregunta? Es normal en el ser humano. Es normal en nosotros que no entendamos las razones espirituales y solo nos movamos por lo que ven nuestros ojos y lo que siente nuestro corazón y lo que piensa nuestra cabeza. No es que estoy hablando a gente mundana y carnal, no, somos así. Esa es nuestra naturaleza. Con la pastora tuvimos bastante tiempo de discusión con Dios y en el buen sentido lo digo. Y yo algunas veces he sido franco desde aquí, a ver si renovamos o no renovamos contrato. De hecho, yo fui bastante testarudo y le pedí señales al Señor como Gedeón. Aquellos que leyeron Gedeón le dijo, saca un vellón y si vos estás conmigo, que caigan el sereno, el sereno se dice, ¿no? El rocío de la noche en todo el pasto menos en el vellón. El vellón es un puñado de cuero de oveja. Y salió el otro día, estaba el cuerito seco y todo lo demás mojado. Ya veo que se ha hecho un animal acá. Volvió a sacar el vellón y dijo, Señor, que sea al revés ahora. Que el vellón esté mojado y todo el pasto seco.
Y aconteció, bueno, así hice yo con el Señor en este tiempo. Y será, Señor, que tenemos que hacer de vuelta. Y será, Señor, que otra vez vamos. Y está en tu voluntad. Bueno, si está en tu voluntad, ¿qué tal cosa? Y si está en tu voluntad, tal otra. Si Gedeón pidió 2 vellones, yo pedí como 6. No voy a decir macana, porque si no van a retar. Porque es natural en el hombre. Estos apóstoles, en vez de darse cuenta que Jesús había resucitado, que le estaba diciendo que iban a recibir el poder del Espíritu Santo, estaban preocupados por si la iglesia, por si el pueblo, por si la nación a la que ellos pertenecían iba a ser restaurada, iba a ser como Roma. No sé si me entiende. Lo que ellos le estaban preguntando, decían, nosotros ahora vamos a ser como Roma, ¿no? Vamos a gobernar, vamos a ser reyes, los romanos le van a pisar la cabeza y vamos a ser más que ellos. Dice, vas a restaurar el reino, hablando de cosas terrenales. Sería normal que dijéramos, Señor, entonces quiere decir que si nosotros hacemos 5 días de oración y de clamor y de culto y de oración y nos sacrificamos, entonces vos vas a hacer esto con la iglesia. Miren la respuesta de Jesús. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que relatan las Escrituras? No se levantó ninguna iglesia monumental en Jerusalén. Las iglesias se levantaron donde los mandó y donde a Dios le plació. Y fueron para un lado y fueron para el otro y fueron para el otro. De hecho, la primera iglesia grande, dice la historia esto, que se levantó fue en Roma. Claro que después fue eso tergiversado porque fue una astucia del imperio para captar al cristianismo a favor de ellos. Ese es otro tema, un tema histórico. Pero esto es lo que acontece. Y entonces, Señor, ¿cómo es que es la iglesia? Mire lo que dice, lo leo rápidamente en el capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe qué es esta sencillez de corazón? Con fe. Con fe. Con fe. No con tu fuerza, con fe. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que acontece después en ese tiempo postrero que dice Pedro en la primera predicación. La iglesia comienza a ser un lugar donde se añadían gente que iba a ser salva. Por eso Pablo escribe y dice, le plació al Espíritu Santo, le dio la gana a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿qué es salvar a los creyentes? Es que mucha gente conozca de Dios y se salva. Y pueda tener la potestad del Espíritu Santo. Y que si tiene la necesidad urgente, no sé, pongámosle un X, de una enfermedad, puede ir inmediatamente a Dios y decirle, Señor, Espíritu Santo, aquí estoy, derramo mi alma delante de ti, necesito encontrarme contigo. Y el Espíritu Santo le puede dar dirección. Podría extenderme toda la mañana hablando de muchas experiencias y de muchos fracasos en mi vida por no haber tomado las decisiones correctas guiadas por el Espíritu Santo. El 90% de las decisiones de un hombre, sea pastor o sea oveja o mundano, son tomadas desde su intelecto. Otro 10% es por obediencia, porque alguien le dice que lo haga. Caso a los esposos cuando la mujer lo manda. 20% para vos. Estoy bromeando, pero estoy diciendo, esa es la realidad del hombre. Pero cuando el hombre es guiado por el Espíritu Santo, cuando nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe. Si le tengo que garantizar algo, si yo tuviera que darle un certificado firmado para que usted, como un pagaré, para que usted pueda venir de acá a 40 días y decirme, yo hice lo que usted me dijo, pastor, y usted me lo firmó acá y no aconteció nada de lo que usted me dijo.
Si yo tuviera que firmarle eso y certificar algo en ese pagaré, le diría, venga, busque al Señor durante 5 días en este final de etapa. Y va a ver cómo el Espíritu Santo le va a hablar. Y va a ver cómo el Espíritu Santo le va a cambiar la cabeza. Y no estoy hablando de cambiarle la cabeza para que usted haga otras cosas. No estoy hablando de que el Espíritu Santo lo va a convencer a usted de que haga más o menos cosas en la iglesia. No, mi interés cero por ahí, Pero sé que se viene un tiempo en que Dios va a usar a sus hijos. Y va a usar a aquellos que le busquen. Y le va a dar poder a aquellos que le busquen. Le va a dar poder a aquellos que estén creyendo que es de Dios, de donde viene la fuerza, de donde viene todo. Este es un tiempo para que entendamos la palabra, tal cual el diseño Dios puso. Por último, para tomar una expresión más exhortante, creo que hemos llegado a esta etapa, post-pandemia, pre-pandemia, en definitiva estos 14 años, al menos para mí como pastor y para muchos de ustedes que congregan hace tiempo en la iglesia, hemos llegado a este tiempo con mucho de canchero y poco de espíritu. ¿Y entiende lo que digo? Canchero es aquel que ya lo sabe hacer, ¿vio? Es como el empleado viejo en el negocio. Usted llega a un negocio donde hay 2 o 3 empleados y el más viejo es el que te dice, no, vení, vos tenés que hacer así, así, así. Vos querés dormir la siesta, ponete atrás de allá que no te ven. Creo que hemos llegado a esa etapa sabiendo que, si yo les pregunto a la mayoría de las chicas que trabajan acá en la iglesia, en la escuelita, y si saben lo que van a hacer el miércoles, lo tienen re clara. ¿O no? Saben lo que van a hacer, ya saben. Ya saben cuando los chicos se van a portar mal, se van a portar bien, cuando están contentos, cuando están aburridos. Lo tienen recontra sabido. Y no digo que esté mal esto, está bien, no, lógico también. Si no lo saben después de tantos años. Pero creo que es un tiempo para que no sea así. Que eso está bien, ya lo aprendieron, perfecto. Dios no usa a gente improvisada. Dios prepara a sus hijos para usarlo. Primero tienen que estar preparados. Ahora viene el tiempo para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Para que recibamos poder y el poder del Espíritu Santo se haga verdad en nosotros. Para que cuando tengamos ese inconveniente, el que fuere, no sea nuestra fuerza. ¿Sabe qué pasa cuando alguien pelea con su fuerza? ¿Hay alguien aquí que alguna vez haya trabajado, digo físicamente, hasta agotarse y caer desmayado? ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Nunca le pasó? A mí me pasó una vez, cuando estaba haciendo mi casa. Yo soy mecánico, nada que ver con otra cosa. Me puse a sacar un árbol, un siempre verde. Y tenía 30 años. Y le di. Claro, el tipo, eso siempre verde, guacho, veo que tiene raíces para acá, para allá. Y yo jamás saqué un árbol. Y le di. Y recuerdo que al último le metí un pechón y cayó el árbol para allá y yo para acá. Y me caí, me desvanecí. Porque me quedé sin fuerza. Y esto es solo una figura de lo que le pasa a aquel que pelea con su fuerza. Se va a desvanecer. Se le van a acabar. Va a tener conflicto con usted mismo. ¿Y sabe qué pasa? ¿Cómo se llama cuando alguien se queda sin fuerza? Se llama depresión, se llama angustia, se llama soledad. Se llaman todas esas cosas que invaden tu mente, tu espíritu, tu corazón y llenan todos esos lugares que el poder de Dios no puede llenar. Ahora, tranquilo, porque Dios es tan poderoso que ni siquiera necesita que te quede algo de fuerza, sino que multiplica cuando no tenés ninguna. Solo tenés que tener fe. Solo tenés que decir, yo le voy a creer a Dios. Y yo les animo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, aumentanos la fe en este tiempo, en estos poquitos días que ya viene la Navidad. Señor, quizás el mensaje para este día tendría que haber sido cómo nació Jesús, cómo María le dijo que sí al Espíritu Santo, cómo vino el ángel, cómo vino este profeta que dijo, ahí viene el Salvador y quedó mudo. Y todas aquellas cosas que acontecieron. Y yo no me voy a poner en un espíritu religioso a saber si pasó un 24 de diciembre, un 2 de marzo, un 3 de otoño, no lo sé. Yo solo sé, Señor, que en este tiempo especial para los cristianos, pero especial para la iglesia, tú puedas aumentarnos la fe, Señor, en el nombre de Jesús, para preparar un pueblo, preparar un grupo como fueron aquellos apóstoles que sean llenos del Espíritu Santo. Señor, que el 2022, este número que parece en la
En la jerga popular un número de locura, el 22. Este tiempo, este 2022, puede agarrarnos con la locura de la predicación. En el nombre de Jesús. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Señor, que al problema que tengamos lo derribemos con el poder del Espíritu Santo. Aquello que nos impida avanzar, lo derribemos con el poder del Espíritu Santo. Aún nuestra propia apatía, nuestra propia falta de fe, nuestra propia falta de compromiso o de sazón o desánimo o lo que fuere, lo echemos fuera en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Oh Dios, prepara este tiempo para la iglesia. Claro que vamos a celebrar el 24. Claro que vamos a estar contentos los cristianos. Porque recordamos una vez al año que un día, no que se cumplen tantos años, un día Jesús vino al mundo. Y vino en forma milagrosa. Porque vino en forma de niño, concebido por el Espíritu Santo. Claro que lo festejamos. Claro que nos ponemos contentos. Claro que nos juntamos como familia, con los seres queridos, con los amigos. Y nos ponemos en un espíritu de alegría. Porque es una buena noticia que recordemos que una vez el Salvador vino y nació y ejecutó su obra aquí en la tierra. Pero Señor, somos conscientes del tiempo, somos conscientes de la palabra y somos conscientes que estamos aquí como un pueblo que tú escogiste por la locura de la predicación. Vuélvenos, vuélvenos, vuélvenos a la fe en el nombre de Jesús. Y sea un tiempo poderoso, Dios. Señor, desde esta mañana, desde este lugar, esta fecha, hoy, Señor, 19 de diciembre, proclamo, Dios, que no terminará el 2021 sin que tú hayas llenado a tu pueblo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Amén. Es para ti, Señor. Aplaudimos y festejamos y celebramos la obra que tú vas a hacer. Esfuérzale, Señor. Esfuérzame, Dios. Esfuérzame más de lo que he podido esforzarme en mí mismo. Esfuérzame en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.